Son muchos los temas que afloran de cara a las próximas elecciones en nuestro país. Es por eso que en nuestro panorama político, periodistas de Noticiero Guatevisión se encargan de ponerlos sobre la mesa. Bienvenidos a una emisión más de Panorama Político, un espacio creado para conversar sobre los trabajos periodísticos realizados por el equipo de reporteros de Noticiero Guatevisión. Durante esta semana abordamos el tema del sistema de justicia y para platicar con ello cuento con los colegas Carolina Leverón, Miguel Salay y Otto Ángel. Laí Ramírez se encuentra en una asignación especial. Pasemos directamente al tema. Miguel, cuéntanos cómo es el sistema y el proceso cuando se efectúa una captura en el sistema de justicia. Bueno, si hay un delito y hay una posterior denuncia ante el Ministerio Público tiene por oficio que investigar este delito. Si hay suficientes pruebas, pedir una orden de captura ante un juez competente. Si la otorga, obviamente se realiza la captura, se presenta ante este juez y el juez determina si hay las pruebas suficientes para poderlo ligar a proceso. Y hay dos vías, o le da una medida sustitutiva, que son varias, o lo envía a una prisión preventiva. Luego de esto, el Ministerio Público tiene 3 meses para investigar. En dado caso es ligado a proceso el sindicado, 3 meses para investigar y presentar ante el juez posteriormente en una etapa intermedia estas pruebas para determinar si este juez de primera instancia envía a un debate oral y público, que ahí ya sería ante un tribunal de sentencia, en donde se dilucide si el sindicado es culpable o es absuelto de los delitos que se le imputan. Ese Ahora, sería más o menos... Eso es en el papel, pero ya en el terreno, ¿cómo funciona el sistema de justicia? ¿Dónde están las piedras de tropiezo? He tenido la oportunidad de conversar con varios actores de esta cadena de justicia, desde fiscales del Ministerio Público hasta jueces de alto riesgo. Y me dicen, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que son un poco reacios ante las decisiones de jueces cuando no son favorables las sentencias. Y los jueces, por su parte, se quejan un tanto del Ministerio Público porque hay esas falencias en cuanto a la investigación y no son contundentes a la hora de presentar las acusaciones. Esto le impide al juez determinar con claridad si definitivamente el sindicado es culpable o inocente. Obviamente todo esto pasa también por deficiencias en cuanto a presupuesto. O sea, la Defensa Pública Penal y el Ministerio Público siguen con el mismo personal desde hace muchísimo tiempo y tienen que estar luchando con esa carga de trabajo constante todos los días para poder hacer sus investigaciones. O sea, esto viene en doble vía. Por una parte, el sistema de justicia por el lado del Ministerio Público y el otro por el lado de los jueces, en donde también hay mucha corrupción y las decisiones se toman en base a esas presiones de poderes fácticos de las que se ha estado hablando últimamente o en las últimas semanas. Carolina, en el tema de comisiones de postulación mucho se ha hablado de la independencia judicial. ¿Qué es la independencia judicial y por qué el ciudadano promedio tiene que estar interesado en ella? Así es, Ben, la sociedad civil, que es la que ha estado vigente de este proceso, nos ha compartido de que la independencia judicial es lo contrario a que el futuro de la justicia esté en manos de unos cuantos, de sectores de poder económico y políticos que en algún momento pudieran ser sometidos a la justicia o por medio de un amparo, un antejuicio, una denuncia, y que existan esas presiones de las que mencionaba Miguel, que hagan de que los jueces no tengan resoluciones imparciales, resoluciones firmes y que tengan que hacer bajo presión sus sentencias favoreciendo a grupos que han colocado a estos jueces en ese poder. Entonces ahí es donde se maneja el conflicto de intereses en medio de las comisiones de postulación y donde finalmente se permite que quienes cometan un acto ilegal sean salvados con el manto de la impunidad, y es ahí donde la independencia judicial es vital para un Estado de Derecho que se supone que es en el que vivimos. Durante esta semana han existido muchas críticas al tema de las comisiones de postulación. Puntualmente, ¿cuáles son esas objeciones que te han mencionado las fuentes que consultaste? Una entre ellas está que las comisiones de postulación no fueron abiertas al escrutinio, que hubo mucha discrecionalidad dentro de este manejo al seleccionar a los candidatos para mandar una lista al Congreso, y donde también se dejó a discrecionalidad de los diputados del Congreso la selección de los magistrados que hoy conocemos
que fueron electos. También hubo muchos señalamientos contra los jueces, donde sabemos que la honorabilidad es vital en este tipo de procesos y donde está en juego la honorabilidad, la carrera judicial, donde no se tomó en cuenta para criterios para seleccionarlos, y donde la misma magistrada Claudia Escobar dijo que solo un 20% de los jueces fueron reelectos y que estos ya tenían una carrera judicial, algo vital, y pues estas son algunas de las objeciones que la sociedad civil planteó. Ahora, estas son las voces de la sociedad civil. Sin embargo, los presidentes de las comisiones de postulación, los mismos diputados han dicho de que se cumplió con la ley. Otto, ¿qué pasa entonces? ¿En dónde están las lagunas? A ver, las lagunas están en el fondo y no tanto en la forma. Hemos escuchado durante toda la semana que se ha cumplido con las normativas, e incluso el mismo comisionado de CICIG, Iván Velázquez, decía que el espíritu y el sentido de esta ley de comisiones de postulación para elegir a nuestros jueces tenía cierto nivel de nobleza: reunir a la academia, reunir a los juzgadores y reunir a los abogados para que se pusiesen de acuerdo. Y esa forma se ha cumplido. La queja de sociedad civil, como nos decía Carol, es que el fondo, que es que podamos acceder a los mejores jueces, no se ha llegado. Es más, en el caso de las Cortes de Apelaciones, estamos hablando de que aproximadamente un 25% de jueces que fueron formados desde la carrera judicial a la que el Estado de Guatemala le invirtió por cierta cantidad de tiempo es la que va a ingresar, y el resto son abogados litigantes o son jueces que han tenido muy poca experiencia. Ahí se están perdiendo recursos porque el Estado invierte en estos jueces que al final no son tomados en cuenta en la selección final. Quizá de manera muy burda, y algunas personas lo ponen en términos empresariales, pero tal vez sirva para ejemplificar. Invertimos en abogados para que se formaran como jueces, les dimos capacitación, después podemos discutir si se les debe dar más capacitación o no, para luego decirles muchas gracias. Se queda solo el 25%, y de ese 25% por lo menos hay un caso bien claro, que es el del magistrado de apellido Santiago, que la CICIG presenta pruebas bastante duras en contra de él por un caso muy claro de corrupción. Bueno, llegamos hasta acá, hacemos una pausa para seguir conversando sobre dónde podemos encontrar soluciones y reformas a este sistema de justicia y qué nos compartieron las fuentes que ustedes consultaron.